Somos el Sistema Lilith y sean bienvenidos a nuestro podcast TID y Nosotres, un espacio seguro para hablar de nuestra vida cotidiana como sistemas, en donde compartiremos nuestras experiencias. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hola, aquí Ivanka. La siguiente información la obtuvimos de distintas páginas de internet y de la página del Lone Soul System. Espero que la disfruten. De la teoría de disociación estructural ya hablamos en el primer episodio. Mencionamos la parte aparentemente normal y la parte emocional. Aquí les vamos a explicar un poquito más a detalle, antes recordándoles de qué va la teoría de disociación estructural. La teoría de disociación estructural de la personalidad parte de la idea de que no nacemos con una personalidad integrada, sino que los niños manejan diferentes estados del yo, que funcionan de manera semi-independiente y que según vamos creciendo, estos estados se van integrando. Al haber sucesos traumáticos se genera una dificultad para que las diferentes partes de la personalidad se integren y se generen partes nuevas que están ligadas al trauma. Cuando los cuidadores principales del niño no son coherentes, cuando el niño siente que no está seguro o que la parte que tiene que generar seguridad le está dañando y le hace sentir en peligro, se provoca disociación en la personalidad y se generan partes emocionales que intentan resolver el problema, intentan ganar el apego seguro que no encuentran de manera natural. Antes de empezar con las partes aparentemente normales y las partes emocionales, hago un paréntesis. Alter significa estado alterado de conciencia o conciencia alterna, o como le digo yo, estado alterno de conciencia. Es una forma de referirse a las identidades resultantes en un trastorno disociativo complejo, como el TID o el OTD, o sea, otro trastorno disociativo específico, aunque en otros trastornos de trauma existen partes disociadas. Solo en el TID y el TID parcial se llaman alters, pues son más complejos y autónomos, es decir, que son individuos y como todo individuo son un mundo. Todos estos alters en conjunto se les llama sistema, forman lo que es la personalidad completa de una persona. Las personas también se refieren a sus alters como identidades, partes disociadas, personas, yoes, voces, facetas, multiplicidad, etc. Hay muchas formas de llamarle a los alters. Y debo mencionar también, el alter ego, o sea, el otro yo, es un concepto distinto que a veces se usa indistintivamente. Un alter ego se entiende como un personaje que se realiza conscientemente gracias a la flexibilidad de una personalidad fluida. Por ejemplo, los cantantes y artistas escénicos suelen usar alter egos. De manera consciente modifican su propia personalidad, estirándola al límite dentro de sus posibilidades. Y, ojo, esto no es TID. Un alter ego no involucra trauma, ni disociación, ni amnesia, ni síntomas somáticos, ni alteraciones severas de identidad, ni disminución de la amígdala y el hipocampo, ni flashbacks. Esto tiene que quedar muy claro. Alter ego no tiene que ver con el TID, es algo completamente diferente. Ok, ahora sí vamos a hablar de las partes aparentemente normales y las partes emocionales. PAN o PAN son las partes aparentemente normales. Estas partes son las que sienten demasiado poco, tienen amnesia emocional o entumecimiento, son partes más asociadas a la supervivencia, se tienen que alejar del trauma para poder llevar una vida más o menos adaptada. Son las partes de la personalidad que intentan vivir una vida normal, adaptada al entorno, y es una parte alejada del trauma y disociada del mismo para poder sobrevivir y funcionar. Es aquella que se separa del trauma, como mencionamos, para poder seguir con la vida diaria, con el apego del cuidador, el cuidado de otras personas y obligaciones diarias. Y debo mencionar que esa parte aparentemente normal vendría a ser yo, Ivanka. De un tiempo para acá, yo diría que de la secundaria en adelante, porque me estuve presentando al mundo y vivía mi vida sin pensar en el pasado. Vivía con tranquilidad las cosas del presente. Debo mencionar también que lo que me identifica hasta la fecha es que tengo una fuerte amnesia emocional
y siempre que atravieso momentos de ansiedad o estrés, al rato no puedo recordarlas y me cuesta muchísimo. Es como si nunca hubiera existido ese momento. Los demás alters del sistema sí recuerdan cómo es que yo me sentí y hablan de eso con el psicólogo y con nuestra pareja. Yo no puedo hablar de ellas. De hecho, al estar hablando de esto en este momento, comencé a sentir un entumecimiento en mi cabeza y supongo que es para evitar recordar esas cosas que me puedan llegar a alterar. Este entumecimiento me ayuda a seguir con mi vida normal, como pueden notar. Partes emocionales. PE. P. Son partes que sienten demasiado y reexperimentan el trauma. Son partes asociadas a la defensa, están ligadas al trauma y que generan emociones y comportamientos que son no adaptativos y que interfieren con la vida de la persona afectada, que generalmente lo vive como si perteneciese al presente y que permanecen en la defensa del propio trauma. Es aquella parte que sostiene las respuestas de emergencia, la que se encarga de sobrevivir cuando llegue alguna amenaza. Una parte integrada, sin trauma, ni partes disociadas, puede seguir con su vida diaria, actuar en caso de emergencia, relajarse si fue falsa alarma y seguir con una vida diaria. Sabe identificar una emergencia, puede relajarse y sentirse a salvo y siempre sostiene un sentido del yo continuo y flexible. Si se siente en peligro, es capaz de autocalmarse para tomar decisiones. En cambio, una que no está integrada, o sea que tiene partes disociadas y trauma, no siempre estará consciente del peligro y al mismo tiempo se sentirá siempre detrás de un peligro silencioso. Sus respuestas de emergencia son automáticas y pierde la noción del tiempo y de sí mismo, como nos pasó a nosotras. No consigue relajarse si fue falsa alarma y a menudo está siempre esperando que la amenaza se presente. Podrá seguir con su vida diaria, ocasionalmente con menor funcionalidad, evitando ciertas circunstancias consciente o inconscientemente. Menciono que es un estado de alerta constante. Nuestra parte emocional podríamos decir que siempre fue Beth porque ella estaba siempre a la defensiva. Ella junto con muchos otros alter en nuestro sistema estaban presentes para reaccionar ante amenazas, como nuestra persecutora Kiri, es una niña. Ella estaba mucho en la infancia. Ella tiene una noción completamente distinta de la realidad. Su realidad era un caos y no confiaba en nadie. Siempre fue violenta, pero actualmente al generar un apego seguro, se calmó mucho y puede ver que todo es diferente al pasado. Es por esto que es importante llevar terapia y reconocer el TID, pienso yo, porque podemos ayudar a esas partes que siguen viviendo en una situación horrorosa y demostrarles que las cosas pueden ser mejores. Ahora, continuando con lo que decía, en los trastornos disociativos complejos, las partes aparentemente normales y las partes emocionales son numerosas y se encargan de tareas básicas de supervivencia por separado. Si crecen separadas, se vuelven más complejas y con tareas muy únicas y diversas. Ahora hablando un poco de la interacción entre nosotros como sistema, antes de saber que éramos sistema, pues toda mi vida yo sentí que mis emociones y pensamientos estaban divididos y chocaban entre ellos. Eso me causaba conflicto y paranoia, muchas crisis nerviosas y ataques de pánico, todo porque no entendía por qué me sentía así, si se supone que todo estaba bien en mi vida, pero estas partes emocionales eran la prueba de que las cosas no estaban bien. Me esforcé enormemente por estar bien y seguir con mi vida, pero las voces de los otros alters eran mi alarma para darme cuenta de que las cosas no estaban bien. Beth, como ex persecutora que era, siempre opinaba de mis acciones y me exigía ser diferente, ser como ella. Ellie me apoyaba y me brindaba puntos de vista muy positivos, pero Beth le decía que estaba mal y que mejor se callara. Todo esto me hacía pensar que tenía una Ivanka buena y una Ivanka mala. Era mi forma de no sentirme tan loca porque en las caricaturas siempre aparecía el típico angelito y un diablito. Debo mencionar que la televisión fue algo que me educó durante toda mi vida. Aprendí todo de películas y programas infantiles y de ahí me basaba para saber si algo estaba bien o mal. No fue hasta adulta que empecé a socializar con el mundo adulto y me di cuenta que mis acciones no eran muy normales. Me sentía como un bicho raro y siempre me decían, yo nunca hubiera pensado como tú, o
Me sorprende cómo eres, pareces una caricatura. Afortunadamente lo integré tanto en mi vida que lo hacía ver de manera natural y a la gente le agradaba, pero claramente no era normal. Hablando un poquito de el principio, cuando ya nos dimos cuenta de que quizá había TID, fue cuando yo sospeché de ser un sistema de alters y comencé a tener comunicación con mis partes infantiles. Una niña llamada Lulu era muy madura y alegre. Me ayudó recordándome sus vivencias en la primaria y cómo es que ella socializaba y cuando no socializaba ella. Fui conociendo a cada una de estas partes y logré obtener recuerdos que claramente no se identificaban para nada conmigo. A veces estos recuerdos parecen productos de mi imaginación, porque como menciono, no son míos exactamente, pero gracias a la ayuda de nuestra mejor amiga llamada Ivana, ella misma pudo confirmarme que en la primaria yo era y hacía cosas que Lulú me había compartido. Espero que se entienda todo esto porque de verdad es muy complicado. Ahora, ya con más experiencia en esto del TID, porque como les he mencionado, llevo ahí unos cuantos años ya como explorándome como sistema. Una vez ya conociendo a muchas partes de mi sistema, pude atar los cabos sueltos de mi vida. Yo tenía lagunas mentales tan enormes, pero hablando con estas partes y confiando en ellas, puedo entender parte de mi vida. Actualmente puedo ver el pasado con tranquilidad, aunque al principio fue difícil porque esas partes emocionales, las que vivían en el pasado, tuvieron que contarme o hacerme ver todo lo que pasamos y fue muy duro para ellas. Todo este proceso lo llevé en terapia, siempre. Tuve la ayuda de mi mejor amiga y de nuestra pareja para sobrellevar la situación. Recordar todo ese dolor me hizo tener recaídas muy fuertes. Por eso les recomiendo altamente tener a alguien que les ayude a tranquilizarse. Les recuerdo que cuentan con la comunidad del TID para hablar de estas cosas y no están solos en el proceso, de verdad. Una vez confiando en la existencia de los demás alters, pude aceptarme a mí misma y ellos a ellos mismos. Paciencia y confianza es lo que les va a ayudar a pasar todo esto. Estén tranquilos. Los momentos malos son pasajeros y al final siempre viene el arco iris después de la tormenta, ¿vale? Otra cosa que les recomiendo para pasar la negación es simplemente aceptarlo. Ignoren todas esas emociones de si esto es real, de si no lo es, todos los prejuicios. Solo observen, respiren y acepten. Yo lo que hice fue decir, ok, puede que tenga alters. Ahora quiero conocerlos. De verdad les digo que parece una locura, pero si se dieran la oportunidad de que esa locura fuera real, todo tendría sentido, ¿no creen? Características generales de un alter. Ahora les comparto las características que identifican a los alter y las características que no les identifican. Los alters pueden ser de diferentes edades, mayores o menores que la edad del cuerpo, diferente género del cuerpo, tener diferentes nombres o no tener nombres, desarrollar incapacidades o dificultades que los otros no tienen, por ejemplo, menor habilidad motora o incapacidad de hablar, distintos roles o funciones relacionados al trauma o a la vida diaria, tener diferentes percepciones de sí mismos en cuanto físico, como por ejemplo, tener color de piel diferente o de cabello, la altura, etc. Diferentes recuerdos, diferencias psicobiológicas como, por ejemplo, reacción a medicamentos, presión arterial, ritmo cardíaco de reposo, alergias. También pueden tener diferentes habilidades aprendidas, experimentarse como fuera del cuerpo, dejar de percibirse o no responder durante un tiempo, cambiar de roles y actitudes o también aprendizajes, perder habilidades, entremezclarse con otros, no saber quiénes son, sentir emociones o dolor disminuidos, tener recuerdos opuestos a los otros, por ejemplo, uno recuerda haber tenido un carro azul y otro recuerda que era rojo. Aprender, integrarse espontáneamente, dividirse en más partes, tener su propio sistema de alters, aunque esto sucede en los sistemas polifragmentados, no tener recuerdo del trauma, estar basados en otras personas reales o no, pueden ser personajes ficticios, animales u objetos. También pueden conocerse entre sí, tener diferentes tipos de relaciones entre sí, y también pueden
agredirse mutuamente. También pueden no ser capaces de tomar el control ejecutivo. Pueden tener sentimientos afectivos hacia otros del sistema u otras personas. Aparecer o emerger durante el tratamiento. Cosas que no pueden hacer. Trigger warning. Mención de violencia y asesinato. Los alter no pueden morir porque son parte de la persona y mientras el cuerpo siga vivo, siguen ahí. No pueden dejar de existir, si acaso pueden no percibirse durante un tiempo. No pueden desaparecer o inducirse con medicamento. Tampoco pueden extraerse del cuerpo. No pueden pasarse de un cuerpo a otro o contagiarse. No pueden elegir qué características toman. No pueden tener superpoderes. No pueden tener habilidades espontáneas inexplicables. Tampoco pueden estar permanentemente al frente o bloquear permanentemente a otro. Los sistemas siempre están en constante cambio. No pueden borrar deliberadamente memorias específicas de otros alters y por último, no pueden matar a otros alters. Pueden ser violentos y simular un asesinato, pero no morir. Hablando de los roles. Primero que nada, ¿qué es un rol? Un rol es el trabajo o una función que puede tener un alter. En un niño sin trauma, los estados del yo tienen funciones específicas como buscar al cuidador, explorar el mundo, alimentarse, descansar, pedir ayuda, etc. Estas funciones están sujetas a lo que llamamos sistemas de acción, que son patrones primitivos que indican al cuerpo lo que se necesita en cada momento. Los roles de los alters se inician aquí y conforme las necesidades del niño van apareciendo, nuevos roles se pueden crear. Voy a mencionarles los 5 roles principales. Primero, los protectores. Estos son alters que protegen al cuerpo, al sistema, al host, al núcleo o a otros alters. A los alters más vulnerables e incluso protegen secretos. Pueden decidir tomar el lugar de otro para recibir el daño. Ahora el anfitrión, o host, como se le dice en inglés. Es el alter que está más presente. Usualmente es quien lleva el nombre original, aunque no necesariamente fue el primero en existir. En general hay uno o dos, pero pueden existir más dependiendo de los cambios y el tamaño del sistema. Son quienes van a terapia y llevan la vida diaria y usualmente tienen poca memoria del trauma. Cuando un anfitrión enfrenta mucho trauma por sí mismo, es posible que se retire para que otro tome el lugar del anfitrión, al menos en lo que se recupera. Abro un pequeño paréntesis. Algo que también puede suceder es que se creen más alters para lidiar con la situación si algún protector no está cerca. Ese es mi caso. A veces lo que me pasa es que estoy atravesando quizá no una situación traumática, pero sí algo que tiene que ver con mucho estrés, que eso me lleva a cosas del trauma. Y lo que pasa es que me empiezo a fragmentar. Es algo muy común que de repente aparezcan nuevos alters. Como mencionamos antes, los sistemas, los alters, siempre estamos en constante cambio. Así que es una posibilidad. Ahora los persecutores. Estos son alters que hacen daño al cuerpo, al sistema, al host, al núcleo, a otros alters. Sabotean su proceso en terapia o incluso pueden llegar a ayudar al abusador del sistema. Es importante recalcar que esto no los hace malos, sino que están reaccionando a situaciones que el resto del sistema no ha logrado resolver. Suelen cargar emociones difíciles que otros alters no pueden manejar. Son un tipo de protectores extremos, aunque sea paradójico. Para entenderlos, hay que entender los conflictos con los que crece un niño, que deben mantener un apego con su abusador. Y aquí nuevamente abro un paréntesis. Beth durante mucho tiempo parecía una persona mala, pero una vez entendiendo de dónde viene su forma de ser, es fácil comprenderla y ayudarle a ella misma a comprenderse para poder llevarlo en terapia. Ahora los niños o infantes. Estos son alters jóvenes, menores de 13. Algunos pueden tener meses de edad. Suelen estar atascados en esa edad o crecer muy lentamente. Pueden o no tener memoria del abuso o memoria del paso del tiempo, o sea, saber que el cuerpo ya creció.
Suelen estar desesperados por apego o aterrorizados por el mismo. Algunos los llaman pequeños de cariño. Paréntesis. Tenemos muchos niños en mi sistema. Algunos conocían el trauma y otros no tenían ni idea de ser alters, pero de la nada salieron. Algunos se sienten reincómodos con el cuerpo y deciden mejor no salir, por lo que los tenemos por acá adentro con nuestro cuidador. Tenemos varios cuidadores designados para cada grupo de niños, puesto que cada uno es tan diferente que necesita tratos especiales. Siguiente, el alter núcleo. Son la identidad que el cuerpo ha intentado proteger. Puede o no ser el anfitrión. Podríamos decir que es el primer alter en existir, pero no todos los sistemas identifican a uno. Sin embargo, este término suele usarse para no usar el término original. Todos los alters forman parte de la persona original. Y para recalcar que el anfitrión puede cambiar o no necesariamente es quien ha estado presente toda la vida. Y abro paréntesis. Nosotros identificamos a nuestro infante núcleo. No todos los núcleos son necesariamente infantes, pero en mi caso es así. Se llama Olivia y es protegida por Sergio, nuestro cuidador principal de los niños. Más adelante en el podcast les comentaremos cómo está formado nuestro sistema y es una lista muy extensa, por lo que dejaremos para otro episodio ese tema y también vamos a mencionar los demás tipos de roles aparte de los principales que acabamos de mencionar. ¿Cómo saber cuál es tu rol? Hola corazones, aquí Eli. Yo pasé de no tener rol a tener uno y deben saber que los roles pueden cambiar en cualquier momento, es muy común. Lo que les recomiendo para saber cuál es su rol es explorarse y conocerse primero. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cuán grande es su fuerza de voluntad? Esas preguntas y muchas otras pueden hacerse para determinar cuál es su rol. No necesariamente deben tener uno porque, como les digo, puede cambiar, pero simplemente ayuda para saber cómo guiarnos en nuestra vida y saber qué queremos hacer con ella. En nuestro perfil de Instagram hay un apartado de plantillas en historias destacadas. Unas las vendemos y otras son gratuitas. Por si les interesa ir a ver, ahí están bonitos. Deben saber que en nuestro sistema tenemos alters que no tienen rol, pero existen por una razón, ¿no creen? Un chico de 17 llamado Micael, más bien, se escribe Michael, pero él dice Micael y su alias es Mika. No tiene un rol, pero sabemos que es alguien relajado y despreocupado que podría parecer persecutor porque nos da problemas y nos hace confundirnos entre nosotros usando nuestras voces para opinar. Eso hace que pensamos cosas que no van acorde a nosotros. No sé si me explico. Un ejemplo. Yo amo las crepas dulces. Y Mika podría venir y decir, malditas crepas dulces. Con mi voz. Eso me confundiría y luego él se reiría con su propia voz y revelaría que fue él. Le encanta molestarnos. No le damos el rol de persecutor porque no es una persona mala, pero es un enfadoso. También podría tener ese rol, supongo. ¿Saben a lo que me refiero? Y yo descubrí que era un alter sexual porque reboso confianza y durante mucho tiempo estuve explorando mi sexualidad. Actualmente ya no me interesa el ámbito sexual, por lo que podríamos decir que dejé de tener ese rol. Ahora me ocupo de ayudar al sistema dando consejos y animando a quienes se sienten solos y decaídos. ¿Por qué? Porque amo socializar, soy extrovertida, me encanta hacer feliz a las personas, soy alegre siempre, cosa que forman parte de mi personalidad. Algo que no hago es intervenir en los problemas fuertes, solo vengo a calmar sentimientos fuertes, pero no me meto en la fuente de esos problemas, así que podremos decir que mi rol es de consejera por el momento. Hay muchas razones por las que el rol de un alter puede cambiar. He escuchado que los protectores pueden volverse persecutores. Supongo que sucede porque los protectores principales pueden estresarse demasiado y hartarse o desesperarse de ciertas situaciones. Es normal que pase eso. No somos de hierro. Somos individuos con sentimientos la mayoría del tiempo.
Los alters somos como cualquier persona. Podemos estar en constante crecimiento, somos cambiantes, tenemos emociones, podemos crecer o retroceder, tenemos virtudes y defectos, somos un individuo más en el mundo. Así que no se preocupen si no encuentran un rol, eventualmente vendrá su razón de existir, solo deben tener paciencia. Incluso hay personas quienes no les gustan las etiquetas. Todo se vale en esta vida, chiques. Les diré un secretito. Yo pienso que todos los alters somos protectores porque existimos por una razón, para evitar o propiciar cosas, para proteger al cuerpo de recuerdos malos o ayudarlo a vivir con recuerdos buenos. Todo tiene una razón de ser. Estamos aquí para proteger, ya sea un alter sexual, un persecutor, un infante o un alter sin rol aparente, existen por algo. Aliviar, evitar, propiciar, ayudar. Retener todo eso y más implica proteger, ¿no creen? Los persecutores, aunque siempre perjudiquen en vez de ayudar, entre comillas, en realidad cumplen su función. A veces ellos piensan que ayudan porque es la única forma en que saben hacerlo, pero ¿saben? Todos podemos aprender. Denle la oportunidad a los alters de hacer su trabajo. Traten de entenderlos y comunicar cómo se sienten. A veces no saben el daño que hacen. La ayuda terapéutica es clave, o eso pienso yo. Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les invitamos a participar en nuestras dinámicas de Instagram. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y los apreciamos mucho. Gracias por estar aquí. Nos vemos.